ti el caso histórico periodístico de Mayerling. Además que yo creo que esto es súper interesante. A mí me gusta mucho tener colaboradores que sepan mucho más que yo, porque se aprende. No, bueno, a ver, yo porque me he leído y llevo tiempo leyendo y he intentado resumirlo todo o aclararlo todo en un PowerPoint, pero es lo que hablábamos antes, ¿no? Que uno como más lee del caso Mayerling, más se da cuenta que es imposible en 1 hora, 2 horas explicarlo todo, ¿no? Porque hay tal cantidad de información, de cosas colaterales que van saliendo. Entonces, bueno, la gente que tome eso como en nuestro vídeo como una presentación un poco, tener una idea en conjunto y luego pues más adelante si eso, algún aspecto, ¿no? Podemos hacer pues alguna, desarrollarlo pues un poquito más. Y bueno, del mismo modo que tú también, es decir, si quieres intervenir o decir algo, vamos, que no quiero estar aquí solo hablando durante un rato, que también puedes intervenir cuando quieras, ¿vale? Sí, sí. Yo odio las figuras de los gustos parlantes. Vale, por eso, ¿no? Que yo tengo un problema, es que a mí no hace falta darme cuerda, ¿vale? Soy como, no sé, como una central nuclear, así. Entonces, por eso, párame en algún momento. Si no, yo prefiero más así. Yo los vídeos en compañía me gustan Mm, más que los vídeos en mm, solitario, porque los vídeos en solitario es yo delante de la cámara hablando solo. Y me mm. pone muy nervioso ese gusto parlante. Ahora, con Mm, gente, aunque estés claro. a 600 kilómetros, pero es más. Sí. Sí, no, desde luego es verdad que se agradece mucho más. Yo por eso pocos vídeos cuelgo yo hablando solo, porque a veces digo, no sé qué interés tiene escucharme a mí, ¿no? Bueno, pues nada, lo que te decía Jonathan, que tampoco quiero ser un busto parlante, como decías, o sea que cuando puedes intervenir, o sea, no, ningún problema. Yo más que nada eso, por defecto profesional, como soy historiador del arte, pues siempre me gusta ponerlo todo en un PowerPoint. Um, y más que nada, sobre todo, porque como todo el suceso, ¿no? Los hechos de Mayerling son tantos datos y tanta cosa, creo que si está ordenadito en una diapositiva queda más claro, porque si no la gente se nos va a perder tremendamente, ¿no? Porque bueno, esto casi se puede leer lo que ocurrió en Mayerling como eso que ahora está tan de moda, ¿no? Los true crime, ¿no? Esas novelas de crímenes, pues casi se puede leer un poco así, o se puede plantear un poco así, ¿no? Y empiezo también por defecto profesional por el lugar, porque yo algo que siempre he insistido mucho y en uno de los vídeos que hiciste con Jesús o hablando de los palacios reales lo decíais también, ¿no? Que a veces se hace la historia sin hablar de los lugares, ¿no? Los personajes históricos y los hechos históricos parece que tuvieron lugar en una nebulosa indefinida, ¿no? Y yo siempre insisto que hay que hablar, hay que insistir mucho en los lugares porque nos explican muy bien quién eran los personajes, ¿no? Dónde vivían, qué les gustaba, qué les interesaba. Entonces, poner un poco el marco físico creo que es fundamental. Y del mismo modo al revés, ¿eh? También yo he criticado mucho la historia del arte que se hace, sobre todo en el mundo mediterráneo, y que solo se preocupa del objeto y de la estética y de la filosofía. Y dices, vale, eso está muy bien, pero oiga, explíqueme cómo se usaba este objeto o este edificio, cómo se vivía en él, ¿no? Que no es solo una cuestión eso de estética y tal. Entonces, eh, por eso no quiero empezar con, como digo, con el marco físico, que es, bueno, el lugar que da nombre a este incidente de Mayerling o el suceso de Mayerling, pues es este pabellón de caza de Mayerling, situado en las afueras de Viena. Al parecer estaría pintado las paredes de un color amarillo clarito, amarillo pastel, con los tejados color marrón de teja y las ventanas aquí parecen como blancas, las contraventanas en otras representaciones aparecen como más oscuras, una contraventana un poco más oscura. Bueno, como digo, el color predominante sería este verde, ¿no? Perdón, este amarillo clarito, amarillo muy pastel. Y bien, espérate, ahora voy a tener que pasar la diapositiva. Ahora, ¿se ha pasado la diapositiva? Sí. Vale, que siempre tenemos problemas con eso. Y empiezo, siempre tenemos conflictos. Um, este planito, este es un plano publicado en un libro que recomendaremos al final, que es el libro de Fritz Jutman, emblemático, que es un señor pues, que hace un poco la reconstrucción de esta propiedad, una propiedad que sabemos que la compra Rodolfo en junio del 86
y que la inaugura después de unas obras de ampliación en una cacería que se hace el 19 de noviembre del 87. Por lo tanto, 2 años antes, un poco más o menos, de los hechos que vamos a narrar, ¿no? Y en este plano pues se ve perfectamente que la propiedad estaba organizada alrededor de un patio, había un patio central. Al norte había la iglesia de San Lorenzo, es una iglesia que ya existía antigua, ya estaba aquí, una iglesia con una fachada barroca. Luego al lado de la iglesia hay la cocina. Todo esto está en inglés porque el libro de Fritz Judman luego se tradujo en inglés, está sacado de la versión en inglés, ¿no? Como digo, la cocina. Luego esta ala que se llamaba ala de Isabel o de Elizabeth, era donde se alojaban los invitados. Toda la ala sur, el ala sur era la destinada al servicio y el edificio principal estaba al oeste. Es el que aparece, vuelvo hacia atrás, es el que aparece aquí, ¿no? De hecho, se ve perfectamente, ¿no? El bloque principal del edificio, a la izquierda, al fondo la iglesia de San Lorenzo, enfrente el ala del servicio, y esto puntiagudo que aparece por aquí es el ala de invitados, ¿no? El ala de Elizabeth. Y completando la propiedad, pues había un jardín cerrado que nos aparece en el extremo oeste, cerrado por un muro, un típico jardín italiano con unas fuentecitas, un pabellón para tomar el té, que aún se conserva en la propiedad, es de los pocos espacios que aún se conservan, y hasta tiene un techo barroco el pabellón, ¿no? Um, y como digo, esta es la propiedad que Rodolfo, no que compra, la que compra es distinta, la que él manda ampliar, reformar y la que él inaugura en 1887, en noviembre del 87, ¿no? Y bueno, Fritz Judman también se entretuvo en hacer unos planos de los distintos pisos del edificio, maravillosos, ¿no? Parece que Fritz Judman creo que era arquitecto, de modo que tenía pues, una cierta deformación profesional, un poco como yo, como historiador de la arquitectura. Entonces, bueno, a mí me fascina que el señor situara hasta las camitas y todo. Es un poco inventado, hay que decirlo, ¿eh? No es exactamente, pero en gran medida sí que es como sería. Pero bueno, me parecen maravillosos estos planos. Ya me gustaría a mí que de muchos otros palacios pues, se pudieran hacer estos planitos con todo bien situado, ¿no? Y en este caso representaría la planta baja, que es donde estaban los aposentos de Rodolfo. En este caso el norte no lo tenemos arriba, sino que lo tenemos a la derecha y hacia arriba sería el oeste y digamos hacia arriba estaría este jardín cerrado por un muro, ¿no? Este jardín de la propiedad. Y se entraría, por lo tanto, con un vestíbulo en el que había la escalera. A la derecha, perdón, a la derecha del vestíbulo estaría el salón de billar, que se utilizaba también como comedor cuando había pocos invitados, y alrededor del billar vemos distintas habitaciones de invitados, ¿no? Que aquí pues, nos pone en inglés, como digo, guest room, porque es sacado de la traducción al inglés. A la izquierda del vestíbulo, lo que se llama aquí la entrée room sería un poco la antecámara de Rodolfo. Se sabe que también él concedía audiencias en esta sala, que estaba, como digo, a la izquierda, y es una sala que permitía conectar, en primer lugar, con el dormitorio de Loschek, que es el ayuda de cámara, y en segundo lugar con la estancia más grande de esta planta baja, que era el dormitorio de Rodolfo, una estancia abovedada, la única abovedada de esta planta baja. Como digo, el dormitorio que también servía pues un poco de salón, despacho, sabemos que tenía un escritorio ahí, bueno, un poco una sala polivalente, me atrevería a decir, pero bueno, que digo, tenía también la función de despacho, de salón. Sabemos que comía también en privado aquí Rodolfo, comieron aquí con Mary Betsera, y detrás del dormitorio había el baño, lo vemos aquí de nuevo en inglés, bathroom, y lo interesante del baño es que precisamente al dormitorio se podía entrar por dos puertas, por la puerta principal, desde la antecámara, o por una pequeña puertecita del servicio al lado de la cama, que conducía a una escalera de servicio que subía al piso de arriba, ¿no? El piso de arriba, si en algún momento no se pasa la diapositiva, me lo dices, ¿vale, Jonathan? Sí, ves que va con... Vale, vale. El piso de arriba lo ocupaba Estefanía. Justo encima del dormitorio de Rodolfo había el dormitorio de Estefanía, también con su baño, con el dormitorio en este caso, de la doncella. Y luego había pues, un pequeño salón para la princesa heredera. ¿No? Tendríamos el vestíbulo principal del palacio, ¿no? Con la escalera que bajaba, en este caso, y toda la zona norte
como digo, al norte nos queda la derecha, toda la zona norte sería pues un gran comedor y un salón, ¿no? Un poco un salón de recepciones del palacete, ¿no? De este pabellón de caza. Todo este mobiliario, como anécdota, decir que se ha ido encontrando, ¿no? A finales del siglo XX una historiadora hizo pues, un estudio y fue encontrando todos estos muebles que estaban conservados, la mayoría de ellos. Eh, Interesante, como decía también, la escalera de servicio. Esta escalera de servicio que luego veremos que tiene pues, su interés en el desarrollo de los hechos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una vista actual de lo que es Mayerling, el pueblecito actual, ha crecido, ¿no? No podemos decir que haya crecido a mejor, pero bueno, se han construido nuevos edificios. Y lo interesante es la geografía también, porque a veces cuando se nos presenta Mayerling parece que fuera un pabellón en medio del bosque aislado, no en un sitio abrupto, no, está en una planicie, es como un valle pues, muy ancho, ¿no? Muy llano, y en uno de los laterales de este valle, ¿no? Que hay una especie de, pues un poco, una colinita, pues estaba el pabellón. Lo vemos aquí, ¿eh? A mano derecha vemos el pabellón de Mayerling, sigue pintado con las paredes color este amarillo pastel. Actualmente es un convento precisamente Francisco José después de la muerte de su hijo lo compra y lo convierte, creo que es en otoño del mismo año, en otoño del 89, lo convierte en un convento de monjas. No recuerdo ahora mismo la confesión de las monjas, pero siguen estando ahí, las monjas, y siguen, de hecho, bueno, la función de estas monjas pues es un poco orar por el alma de Rodolfo, y el altar mayor de la capilla de este convento, la capilla se intuye aquí, justo detrás del árbol, se intuye la capilla del convento, pues el altar mayor de esta capilla está construido justo encima, en el sitio donde estaba la cama de Rodolfo, ¿no? Donde se encontraron los dos cadáveres, ¿no? Y ampliando un poco la escala, para también situarlo geográficamente, aquí tenemos Viena, ¿no? Esta gran ciudad que se encuentra en una llanura, digamos, toda la zona este de Austria es una gran llanura, mientras que la zona oeste de Austria, que enlaza con los Alpes, es mucho más montañosa, como se ve aquí, ¿no? Tendríamos, por lo tanto, al sur oeste de Viena y Mayerling, lo tenemos aquí, este puntito de aquí. Al norte de Mayerling, el pequeño pueblo de Aland, que será importante luego después, y también al norte el pequeño pueblecito de Heiligenkreuz, que traducido sería el pueblo de la Santa Cruz. Heiligenkreuz quiere decir Santa Cruz en alemán. También será importante porque hay un cementerio ahí donde será enterrada Mary Bethseda y donde sigue enterrada, ¿no? Este pequeño pueblecito, como digo, de Heiligenkreuz. Y hacia el este tenemos el pueblo de Baden. El pueblo de Baden es una ciudad balnearia importante, donde iba la aristocracia vienesa a tomar las aguas, y es importante porque es la conexión en ferrocarril, ¿no? Con Viena, es decir, no hay un ferrocarril directo Viena-Mayerling, sino que hay que coger el tren en Viena, bajar en Baden y luego ir por carretera hasta Mayerling. Como digo, es la estación más próxima, la estación de Baden. Y bueno, aquí tenemos a las víctimas. Rodolfo, es decir, se encuentran dos cadáveres en la habitación, en la cama. Rodolfo, de 30 años, heredero, príncipe heredero, el término que se usa en alemán es Kronprinz, príncipe de la corona, sería un poco la traducción literal. Y luego su amante, bastante más joven, de 18 años, Marie Alexandrine, llamada Mary, eso es, porque siempre en español se ha traducido como María Betsera, pero ella firma Mary, en sus cartas está Mary, por tanto yo me referiré a ella como Mary, ¿no? Mary Betsera, baronesa Betsera. No hemos hablado de ella, Jonathan, no sé si quieres introducir quién era ella brevemente o de qué familia venía, si quieres. No hemos hablado de ella. ¿Ves lo que pasa por no tener un guión? De un lado a otro. Bueno, yo tampoco, fíjate que sí que es cierto que los Betchera fueron unos, o sea, esta no es Michi Caspar, o sea, esto es otra Mm, cosa, esto es otra cosa. mm, No es tampoco la gran aristocracia, pero es una buena familia, es de familia buena. mm. Algo que no hemos dicho, además es muy interesante, es que la madre de Mary, Elena, creo que se llamaba, ¿no? Elena Baltazzi. Mm, Exacto, fue amante de Rodolfo
No, imagino que no con la profundidad que fue Mary, pero fue amante y la conexión también viene un poco por ahí. Pero también es cierto que una de las que más favoreció la unión de Rodolfo con Mary era una prima de Rodolfo, una prima ilegítima, podríamos decir, o una prima bastarda, Mm. pero una prima que era Bollaris, se llamaba, ella era Mary Ujú. también, Mary Sí, Bollaris. María Laris o Marie Laris, sí. Sí, sí, sí. Esta es una hija ilegítima de Guillermo en Baviera, hermano de Sisi, de Isabel en Baviera. Es decir, Guillermo es tío de Rodolfo, por lo tanto, Mary Bollaris es prima de Rodolfo. La prima de Rodolfo es quien los vinculó a ellos dos. Y como decimos, pues Betsera no es la gran aristocracia, no son los duques de Alba, Mm. pero son los condes de Villamanrique. Es decir, son Mm. los más. Pero sí que tenían, por ejemplo, tenían un dinero, sí que Mm. era, no sé si era el padre o era ella que tenía, y se me ha venido a la cabeza cuando te has dicho lo del ferrocarril, tenía inversiones en Mm. ferrocarril, o sea que eran de buena familia, eran de buena familia. Sí. Y mm, el emperador Francisco José estaba bastante al tanto de la relación de Rodolfo con Mary. Estaba Mm. bastante al tanto. Fíjate que durante un primer momento, porque, bueno, esto a lo mejor es adelantar un poco, pero yo cuando estuve en el Archivo Histórico Nacional una vez, bueno, he estado varias, ¿no? Pero una de las veces que estuve, eh, terminé lo que estaba haciendo Mm. y aún faltaba, lo que estaba investigando lo terminé antes de lo que yo pensaba, pero yo había quedado con un amigo y faltaba una hora todavía para quedar con él. Mm. Me venía a buscar allí a Serrano, ¿no? Que es donde está el archivo histórico. Y entonces yo pensé, el archivo histórico está al lado de la embajada japonesa, creo que es la embajada japonesa lo que hay. Mm. Entonces yo digo, bueno, pues yo voy a ver, yo voy a cotillear a ver qué decía el embajador austriaco, al embajador español en Austria del caso Mayerling. Yo me quiero enterar a ver qué dice aquí. Y manda cartas, manda telegramas, sobre todo a la reina María Cristina, ¿no? Y María Cristina esto le pilló como una sorpresa, ¿no? Claro. Porque ella conocía bastante bien a Rodolfo. Alfonso XII conoció bastante a Rodolfo en su época en la que estuvo estudiando en Mm. el Teresianum, y el embajador decía que en un primer momento la chica con la que está, pues no está muy claro quién es. Se sabe quién es, o sea, se sabe que es Betchera y tal, pero que no tienen muy claro si era una de las muchas amantes de Rodolfo o no. Pero luego, dos o tres telegramas o informes más adelante, dice que sí, que ya han informado de que el emperador sabía muy bien quién era esta Betchera y que estaba puesta, según dice el embajador, claro, esto también hay que creerse lo que diga el embajador, Mm. y que llevaba tiempo puesta bajo vigilancia. Mm. Sí, efectivamente. Mm. O sea, que se sabía muy bien quién era esta chica. Se sabía bastante bien. Y el emperador, pues todo esto lo consentía, que es lo que hemos dicho antes, no supo frenar este tipo de No, no, situaciones no. antes. Claro, es cierto que María Betsera siempre se la ha presentado, o Mary Betsera, ¿no? Siempre se la ha presentado como una chica angelical, ¿no? Casi virginal, Sí, seducida por Rodolfo, y parece ser que no, que ella tenía una reputación, en fin, sulfurosa, por así decirlo, ¿no? Porque de hecho, claro, su padre, ¿no? El padre de esta chica era un diplomático un poco de segundo rango, ¿no? Que era el que era varón, ¿no? El varón Betsera, pero la madre, como decíamos, Elena, ¿no? Elena Baltazzi era de una familia griega, de mucho dinero, que, bueno, su aspiración en la vida era ascender, ¿no? Tenían mucho dinero, pero que les faltaba título y prestigio para acceder a la corte. Entonces, también utiliza a la hija pues para irse relacionando, ¿no? Y mencionabas a Mari Larish, pero también entre Mari Larish, la prima de Rodolfo, y Hélène Baltazzi o Betsera, ¿no?
son las dos alcahuetas un poco que los juntan Sí, sí, y sí. con una intención claramente de medrar socialmente la familia de ella, ¿no? En este caso. Una niña un poco utilizada por su madre, o mucho, bastante utilizada por su madre, que luego ella dirá que ella no sabía nada, mentira cochina, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿no? Pero que siempre efectivamente la muchacha se la ha presentado como pues un poco una niña enamorada de Rodolfo, como algo un poco naif. Bueno, parece ser que no era tanto naif, sino unas maniobras, sobre todo por parte de la madre y y de la prima de Rodolfo, que hay que decir que la prima de Rodolfo cobraba, eh, a Rodolfo le pagaba a su prima para traerle a Mary. O sea que, porque Mary Laris siempre estaba pidiendo dinero, siempre tenía problemas de dinero, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tráfico de dinero también un poco turbio entre estos cuatro personajes, ¿no? Entre Rodolfo, Mary, la madre de Mary y la prima de Rodolfo. ¿No? Fíjate que a mí Espero. sí que me ha dado... Rodolfo a mí no me despierta pena. Bueno, Mm, y tengo pena por Rodolfo, por todo lo que hemos hablado antes, pero sí, es verdad que Rodolfo se lo ha buscado mucho. sí, es un Mary, personaje. Mary es otra cosa. Mm, Una chica muy joven y muy arrastrada por su madre, que era una mujer fuerte también. Entonces, las consecuencias que le pasaron a Mary, yo no sé hasta qué punto no fue, bueno, seguro, fue muy obligada por la corriente materna. Es decir, ella, sí, hasta qué punto Mary tenía esa voluntad de decir, pues mira, no quiero, si quiero, o esto no. Y que también tendría su recompensa económica, tendría su recompensa, como tú dices, de medrar en sociedad, ¿no? claro, claro está. La verdadera víctima emocional, la víctima real de todo este caso es Mary. Totalmente, Es Mary totalmente. porque ella tuvo sus experiencias sexuales. Es verdad que te la pintan, pues como tú dices, casi como una virgen en la tierra, ¿no? Mm, No, por supuesto que no. Ya ella tuvo sus amantes y sus líos, pero todo propiciado por su madre, es decir, no por ella. sí, totalmente. Sí, creo, no sé si es en el 88, 87, un par de años antes, se van con la madre a Egipto, porque el padre muere, que ella es muy jovencita, el padre desaparece pronto, ¿no? Y se van a Egipto, al Cairo, y parece ser que ahí, pues la madre, es el momento que la niña, un poco, claro, tiene 18 años, pues con 15, 16 años la niña está un poco ya en la pubertad, ya se está desarrollando como mujer, ¿no? Y es un poco la madre en este viaje de Egipto la que la va un poco colocando con distintos hombres bien situados, un poco va exhibiendo a la hija ya en ese viaje de Egipto, ¿no? Y parece ser que Mary vuelve a Viena de este viaje de Egipto ya con una reputación pues un poco, en fin, ¿no? Sulfurosa, como digo yo. Sí, 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 sí. Sí, es más, yo ya no sé si esto lo leí en la embajada, en la correspondencia de embajada que te he dicho, o lo Mm, leí en otro sitio, pero se comentaba, se decía que Mary había tenido, que luego evidentemente pues, no hay pruebas de eso, así que no creo que sea verdad, pero que Mary había tenido un hijo con Rodolfo. Eso se mm, llegó a comentar muchísimo, muchísimo, mm. muchísimo. Evidentemente no en Mayerling, sino antes de eso, pero que había Sí, llegado a quedarse embarazada de Rodolfo. sí, Eso se dijo. sí. Luego, ya más adelante, hay uno de los temas de Mayerling que colea en ese sentido, de temas de embarazo. Más adelante pero no sabía eso, que se dijera que ya había tenido el Sí, sí. hijo con Y Rodolfo. es cierto que en Mayerling se habla de que posiblemente estuviera embarazada, ¿no? De Rodolfo, Mm, pero en algún sitio yo leí, y además lo dijo alguien, ¿eh? Porque si yo lo leo es de alguien de la realidad, alguien de estos, mm. ¿no? Que se hablaba de que había tenido un hijo con Rodolfo. Yo lo dudo porque si no ese niño hubiera salido ya por algún sitio. Sí, y además es que la relación tampoco, creo que es una relación que dura un año Sí, sí. o menos, ¿no? O sea, que se desarrolla en el 88, pero que tampoco hay mucho tiempo para más, claramente. No es como Mitzi Gaspar, que estuvo muchísimo tiempo y Claro, es quedó embarazada varias veces. Esta no. claro, claro, Estaba, efectivamente. era muy jovencita, estaba recién llegada a la pubertad, como tú dices. Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, pues presentados las víctimas, ¿no? Como digo, se encuentran en el pabellón.
de caza de Mayerling, siempre hay que hacer una advertencia, ¿no? Como el disclaimer que dicen en inglés, porque claro, siempre hay dos versiones, como mínimo, de lo que ocurrió en Mayerling. La versión durante el Imperio, que es una versión muchas veces muy censurada en esa época, y luego la versión de después del Imperio, porque después del Imperio, en los años 20, 30, hay una profusión de biografías, de autobiografías, de memorias, cada uno explicando pues, su versión de los hechos. Y claro, estas dos versiones, antes del Imperio, después del o durante el Imperio, perdón, y después del Imperio, no casan entre ellas. Uno está tentado a pensar que la versión de verdad es la de después del Imperio, ¿no? Que en ese momento finalmente que había caído el Imperio, ya no había censura, la gente podía explicar, ¿no?, lo que había ocurrido. Bueno, no parece que sea tan fácil porque parece ser que en los años 20 y 30 muchas de las personas implicadas tenían más afición en vender libros y en exculparse ellos de cualquier responsabilidad que de narrar la verdad, ¿no? Y por tanto, insisto, muchas veces es navegar en cosas muy confusas, muy contradictorias y que ninguna de las dos parece que sea exactamente la verdad por completo, ¿no? No vamos a entrar tampoco mucho en ello, en comparar declaraciones y tal, porque si no, pero que lo sepa la gente, ¿eh? Si busca información verá que muchas veces las cosas son muy, muy contradictorias, ¿no? ¿Qué ocurre, no? Bueno, el 28 de enero, el lunes, Mary se va a Mayerling. Es un poco raptada, ¿no? Luego se dirá que es raptada por el cochero de Rodolfo, que la lleva en secreto a Mayerling. Eso es un lunes. Y durante el martes, Mary Betsera se pasa todo el martes encerrada en la habitación de Rodolfo, presumiblemente con, digamos, con su consentimiento, ¿eh? Porque Rodolfo tenía invitados en Mayerling y, bueno, pues le dice, no, quédate encerrada en la habitación y no salgas, ¿no? Y se pasa todo el martes encerrada y los invitados nunca supieron que había alguien más en el pabellón hasta, ¿no?, la mañana siguiente, la mañana del miércoles, ¿no? El miércoles es cuando se descubren los cadáveres. Parece ser que a las 6:30 de la mañana Rodolfo se levanta y va a ver a su ayuda de cámara, que es este señor que tenemos aquí a la izquierda, Johann Loschek, lo va a ver y le dice que quiere que le despierte una hora después, a las 7:30. Y luego se vuelve, parece ser, silbando a su dormitorio. Lo que se supo después es que Mary había muerto entre las 2 y las 3 de la madrugada y que Rodolfo se pasó entre 4 y 5 horas en su dormitorio con el cadáver de Mary. Hasta que, como digo, a las 6 de la mañana va a ver a su ayuda de cámara y le dice, despiértame dentro de una hora. Y el ayuda de cámara, pues muy, digamos, cumpliendo lo que le habían dicho, a las 7:30 de la mañana se va al dormitorio de Rodolfo, llama, como hemos visto en los planos, estaban de lado, llama a la puerta y no le responde nadie, ¿no? Se queda muy extrañado, intenta abrir, está cerrado, la puerta está cerrada con llave, y lo que hace es subir al piso de arriba y bajar por esa pequeña escalerita de servicio que había, que daba, era el otro acceso al dormitorio a través del baño, y también se encuentra esa puerta cerrada. Y le parece muy extraño, ¿no? Porque Rodolfo nunca cerraba la puerta. ¿Cómo es que las puertas están cerradas con llave, ¿no? Lo que hace, pues cruza el patio, se va al ala de enfrente donde estaban alojados los invitados y despierta a este señor que tenemos en la foto del medio, el conde Joseph Hoyos, que era amigo de Rodolfo, que estaba invitado a Mayerling cazando, ¿no? Y estaba durmiendo, lo despierta. Luego, como digo, estas versiones luego cambiarán con el tiempo, pero es lo que los historiadores consideran que es lo más coherente. Lo despierta y le dice eso, pues que no puede entrar en el dormitorio de Rodolfo, algo está ocurriendo, y justo en ese, bueno, van pasando el tiempo, justo en ese momento, hacia las 8 de la mañana, llega a Mayerling el tercer personaje, ¿no? Que tenemos a la derecha, el príncipe Felipe de Coburgo, es el cuñado de Rodolfo, porque está casado con la hermana de Estefanía, su esposa, y le cuentan, ¿no?, lo que está ocurriendo. Y después de pues, debatir un poco, decir qué vamos a hacer, vuelven a insistir, llaman a la puerta y como luego se dirán las declaraciones, solo se oía un silencio de muerte, ¿no?
Claro, el pánico de estos tres señores al ver que llaman a la puerta y hay un silencio glacial, no un silencio, como digo, de muerte, pues podemos imaginar, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie responde? Finalmente deciden que hay que derribar la puerta. Cogen un hacha, derriban la puerta, cuando abren un agujero en la puerta, pasan la mano por el agujero y abren la puerta, ¿no? Abren la llave, estaba la llave puesta, abren la puerta, abren la puerta. Y aquí es donde las declaraciones resultan un poco creíbles, porque siempre dirán que solo entró en el dormitorio Johann Loschek, que era el ayuda de cámara, que los otros dos no entraron. Y que Loschek, cuando entra, la habitación está a oscuras, ve dos cadáveres en la cama, mucha sangre, y él dice que en este primer vistazo le pareció que Rodolfo había sido envenenado, ¿no? Es difícil de creer, en primer lugar, que viendo los sesos de una persona esparcidos por la pared, deduzcas que ha sido envenenado. Y es difícil de creer también que ninguno de los otros dos entrara en el dormitorio, hombre. Mm, ¿no? Ha ocurrido, ¿no? Pues, una situación tan dramática, es muy difícil de creer que ninguno de los otros dos, perdón, entrara. ¿Qué hacen? Deciden, ¿no? Que hay que efectivamente ir a avisar a alguien. Entonces se dividen estos tres señores. El cuñado Felipe de Coburgo se queda en Mayerling vigilando la puerta, que no entre nadie en la habitación. El ayuda de cámara Loschek se va al pueblo de Alan, que está al norte de Mayerling. En Alan había la oficina del telégrafo y en Alan envía un telegrama a Viena pidiendo al doctor del emperador, el doctor Biederhofer, que venga de urgencia a Mayerling, que ha ocurrido algo muy grave, ¿no? Y mientras tanto, el conde Hoyos, el amigo de Rodolfo, se va a Baden, que es donde hay la estación de tren. Y en Baden espera a subir a un tren. Problema, el primer tren que pasa es el expreso, si no me equivoco, Trieste-Viena. El expreso Trieste-Viena no paraba en Baden, perdón, paraba, pero no recogía viajeros. Entonces, el conde Hoyos se va al jefe de la estación, al jefe de estación, y le dice que tiene que subir al tren. El jefe de estación le dice, hombre, usted no puede subir al tren así porque sí. Y él insiste, no, es un asunto de la corte imperial. Al final, como el jefe de la estación pues, no le quiere dejar subir al tren, insiste y dice, ha habido un incidente en Mayerling, ¿no? No queda muy claro lo que le dice, pero aquí es donde la cuestión se empieza ya a complicar, ¿no? Perdón, esta mejor. Porque sabemos que Loschek, Hoyos y Felipe de Coburgo pactan, o se deduce que pactan una versión diciendo que Rodolfo había sido envenenado. El problema es que, claro, como Hoyos tiene que hablar con el jefe de estación, le tiene que decir, o se le escapa, aquí es donde no queda claro, le tiene que decir al jefe de la estación que Rodolfo se ha pegado un tiro. El jefe de la estación, luego obvio sube al tren y se va hacia Viena, ¿no? El jefe de la estación inmediatamente llama al su jefe superior, ¿no? Al dueño de la compañía ferroviaria, en este caso una compañía privada, que era el barón Nathaniel de Rothschild, el famoso Rothschild. Le llama y le dice que ha ocurrido eso, que ha venido pues, el conde de Hoyos, le ha dicho que Rodolfo se ha pegado un tiro. El barón Nathaniel de Rothschild informa a su hermano, en este caso Alphonse de Rothschild, si no me equivoco, o Albert de Rothschild, o Albert Rothschild, y este a su vez informa al embajador alemán y al embajador inglés, ¿no? Al príncipe de Royce y a Sir Augustus Paget, o Paget, no sé cómo se pronunciará. ¿Qué quiere decir? Que apenas unos minutos después de que Hoyos haya pasado por la estación de Baden, las embajadas que hay en Viena ya tienen otra versión, las embajadas y la alta sociedad vienesa ya tienen otra versión de lo sucedido, un disparo. Por tanto, dos versiones, para la corte ha sido un envenenamiento, para las embajadas extranjeras ha sido un disparo. Y aquí es donde la cosa se empieza, bueno, yo pienso que uno de los principales problemas de Mayerling, y por eso ha generado tantos ríos de tinta, es la forma un poco torpe, pero también hay que entender el contexto, en cómo la corte lo gestionó, ¿no? Porque efectivamente ya
Bueno, en la hora siguiente a descubrirse los cadáveres ya tenemos dos versiones distintas de los hechos, ¿no? Bueno, luego el conde Hoyos llega a Viena y a las 10:11 entra en el Hofburg. Problema, como hay que decirlo es, al emperador que su hijo se ha pegado un tiro. Ya, no es una cosa fácil de decir, no es porque sea el emperador, porque es un padre, ¿no? Es muy difícil decirle a un padre que su hijo se ha pegado un tiro, efectivamente, ¿no? Entonces el conde Hoyos primero habla con el conde de Bombelle, que es el chambelán del archiduque Rodolfo, y consideran que lo mejor es hablar, que sea la emperatriz la que le diga al emperador lo sucedido. Y van a hablar con el chambelán de la emperatriz, el barón de Nopska. A su vez, luego van a hablar con el conde de Parr, el ayudante de campo del emperador. Pero al mismo tiempo, el conde Hoyos, mientras estaba en la estación de Baden, había enviado un telegrama al gran chambelán de la corte, el príncipe de Hohenlohe-Schilling-Fürst, de nombre impronunciable. Este señor no estaba en Viena, este señor estaba de vacaciones, estaba en un balneario. Y le dicen, venga, su excelencia, que hay un asunto muy grave, tiene que venir. Pero como aún no está, pues tenemos a estos cuatro señores, el conde Hoyos, el conde de Bombelle, el barón Nopska y el conde Parr, decidiendo qué hay que hacer. Claro, el tiempo va pasando y mientras tanto el rumor de que Rodolfo se ha pegado un tiro va corriendo por Viena. Finalmente hablan con la condesa de Ferenczi, o Ferenski, que era la dama de honor de la emperatriz, para que le dejen entrar a ver a la emperatriz. La emperatriz estaba con sus lecciones de griego, hablan con la emperatriz, le dan la noticia a la emperatriz evidentemente se desmorona y luego tiene que ser la emperatriz la que hable con el emperador. Pero aquí se produce una situación un poco surrealista y es que la emperatriz, lógicamente, está pues rota de dolor, hay unos minutos que ella tiene que recomponerse y esperan fuera fuera del salón de la emperatriz, esperan todos estos señores. Y llega el emperador. Y pasan unos minutos muy largos en esa antecámara, estos señores, con el emperador, sin poderle decir nada de lo sucedido, porque tiene que ser la emperatriz la que le diga lo sucedido, ¿no? Claro, esto siempre se ha puesto como un ejemplo de lo absurdo que era el ceremonial cortesano. A mí, francamente, no me parece absurdo, me parece, al contrario, bastante humano, ¿no? Decir, ¿cómo le vamos a decir al emperador que su hijo se ha suicidado? Evidentemente, que venga un señor, ¿no? Y te lo diga, no es lo mismo que te lo diga tu esposa, ¿no? Y luego finalmente el emperador entra y la emperatriz se lo dice. Insisto, la versión que hay aquí es Rodolfo ha sido envenenado. Es la versión del conde Hoyos. Y de hecho se dice que ha sido envenenado por Mary Betsera, ¿no? Esta niña, ¿no? Esta pues, amante, ha envenenado a Rodolfo. Por tanto, tenemos ya dos versiones. La versión de la corte, Rodolfo ha sido envenenado, el rumor que corre por Viena, se ha pegado un tiro. Bueno, pero, claro, ¿eso cómo se comunica? Entonces, el rumor va corriendo. Hay un caso muy curioso, ¿no? Que estos rumores van corriendo. A la 1 del mediodía se le pregunta al ministro de Agricultura qué ha ocurrido con Rodolfo, ¿no? Y el ministro de Agricultura dice que ha tenido Rodolfo, al parecer, una apoplejía en el corazón, cosa médicamente imposible. La apoplejía se tiene en la cabeza, ¿no? Sabemos entonces por qué este señor, el ministro de Agricultura, era ministro de Agricultura y no de Salud Pública, efectivamente. Sí. Pero bueno. La apoplejía es lo que siempre se les daba a esta gente, ¿eh? Todos morían de apoplejía. Efectivamente, una apoplejía es como un... nosotros tampoco somos médicos, ¿no? Pero bueno, te dan el cerebro, la apoplejía, ¿no? No en el corazón. Entonces, bueno, este señor le dice eso, una apoplejía en el corazón. No es hasta la tarde cuando finalmente hay el primer anuncio oficial, que es este que vemos aquí. Se publica en el Vienna Abendpost, que sería algo así como diario de la tarde de Viena, y se dice, es lo que dice aquí, ¿no? Una apoplejía. Pero, claro, resulta pues tan poco creíble que la mañana siguiente hay un segundo comunicado en el Vienna Zeitung, que es de hecho, perdón, el que vemos aquí es el Vienna Zeitung, de la mañana siguiente, la mañana del 31, y se corrige esto y se dice no, que ha muerto por un ataque al corazón, que de hecho es lo que pone aquí en alemán Herzschlag, es decir, un ataque Herz es corazón en alemán, ataque al corazón.
Pero como la versión tampoco convence, la de ataque al corazón, el día siguiente, el 1 de febrero, en este caso ya estaríamos a viernes, hay una tercera corrección y en este caso ya sí que se dice la verdad, un suicidio por disparo de un revólver. Por tanto, fijemos aquí pues, la cierta confusión de la sociedad vienesa y la prensa extranjera cuando pues hay la versión del envenenamiento, la versión del disparo, la versión de la apoplejía y la versión del ataque al corazón. Entonces, bueno, aquí también se explica lo que veremos más adelante de esas teorías un poco locas que hubo más tarde sobre el suceso, ¿no? Seguimos a miércoles, ¿eh? El mismo día del suceso. Al mediodía, ¿no? Llega a Mayerling el doctor Biederhofer. Llega de Viena, ¿no? Le han llamado, le han enviado un telegrama. Llega, es el primero que inspecciona las escenas, el primero que al parecer abre las ventanas para que se vea, ¿no? Con luz de día lo ocurrido. Y es el primero que ya lo tiene claro. Es un suicidio, ¿no? Están una pistola, hay una pistola por ahí, los sesos de Rodolfo esparcidos por la pared. Mary tiene un disparo en la frente, es bastante claro, ¿no? Claro, luego Johann Loschek, la ayuda de cámara, y los tres que descubren el cadáver se escudarán diciendo no, que la habitación estaba muy oscura, no, que no entramos, pero bueno, parece bastante claro que fue un suicidio, pero insisto, el primero que lo dictamina es el doctor Biederhofer, que era el médico del emperador. Por la tarde llega la primera comisión de la corte, formada por 7 personas de la corte, y es muy importante porque en esta comisión hay un señor que es Heinrich Slatin, y Heinrich Slatin es la primera descripción detallada del lugar de los hechos, la hace este señor, pero fijémonos en las fechas. Hay una versión, él escribe en 1914, escribiendo lo que él vio en base a unas notas que él mismo tomó, y luego hay otra versión de 1929 que es un poco más extensa, ¿no? Se considera a los historiadores que es una fuente muy fiable este memorándum de Heinrich Slatin, porque describe muy bien efectivamente lo que se encuentra en la habitación. Él mismo dice, claro, lo escribe en 1914, décadas después, pero él mismo dice, recuerdo una pistola en la mesita de noche, recuerdo una copa rota más no sé dónde, recuerdo que la chica, ¿no? Mary Betsera estaba tumbada en la cama, en el lado derecho de la cama, tumbada, completamente desnuda, con un disparo en la frente, y Rodolfo estaba en el lado izquierdo de la cama, no estaba del todo tumbado, estaba como recostado, un poco sentado y recostado en la cama, y cabe suponer que cuando se disparó en la cabeza, pues cayó hacia atrás, ¿no? Y además el mismo Henrique Slatin lo dice también, ¿no? Recuerdo la pared manchada de sangre, sangre por todos los sitios. Bueno, hace una descripción, como digo, muy detallada. Y sabemos que cuando llega esta comisión, lo primero que se hace es retirar el cuerpo de Mary Betsera. Se lleva a un almacén y se un poco prepara el cuerpo de Rodolfo, se venda la cabeza para trasladarlo a Viena. Eso ocurre ya en medianoche. Se envía un ataúd desde Viena, hay que evidentemente ir de Mayerling a Baden, coger el tren y llegar a Viena. Por tanto, no es hasta las 2 de la madrugada del 31 de enero, del día siguiente, cuando llegan al Hofburg y colocan el cuerpo de Rodolfo en la cama, ¿no? Y aquí tenemos esta fotografía, porque hay varias fotografías de Rodolfo, pero muchas de ellas es solo la cara. Y esta me gusta, me parece interesante porque se ve, es un plano un poco más amplio. Esta fotografía está sacada de la colección digital del Museo Municipal de Viena. Varias de las fotografías las he sacado de ahí, es una base de datos muy interesante para consultar. Y es interesante porque, bueno, en el caso yo como soy historiador del arte, pues se ve la cama, ¿no? Se ve, ¿no? Hay detalles un poco de la habitación de Rodolfo, este sería su dormitorio en el Hofburg, y donde se coloca el cuerpo. Lo que se intuye aquí no se ve muy bien, pero se intuye es, bueno, en primer lugar que la cabeza está vendada, se sabe que se venda la cabeza, estaba media cabeza pues no estaba, entonces se venda la cabeza como se puede, y se intuye también que está un poco maquillado, que se ha maquillado la cara. Y aquí estuvo el cuerpo durante un día y medio, ¿no? Como digo, todo esto ya estamos el jueves 31 por la madrugada, ¿no? Bien, en Mayerling se encuentran varias notas de suicidio que ya el 31 de enero, o sea, el jueves,
al día siguiente, se envían estas notas al Hofburg. Y las notas también han generado cierto debate porque sabemos que Rodolfo escribe 4 notas. Hay una nota escrita a su ayuda de cámara, Loschek. Él dice que quiere ser enterrado junto con Mary en el cementerio de Heiligenkreuz, que está al norte de Mayerling, un pequeño cementerio. Hay otra nota de Rodolfo a su madre, la emperatriz, otra nota de Rodolfo a María Valeria, su hermana, y perdón, a este señor de nombre impronunciable, Sigonei o Sigeni Marik. Lo busqué en Google para saber cómo se pronunciaba, pero no consigo recordarlo cómo se pronunciaba. Un conde, el conde Sigoni Marik, bueno, en fin, un conde húngaro, ¿no? Y a este conde húngaro le envía una carta diciéndole que busque en su escritorio del Hofburg que hay más cartas. Y por tanto hay 4 cartas más, una enviada a Maurice Hirsch, era un banquero francés, otra a Mitzi Caspar, que ya lo hemos dicho, es una carta que luego se dirá que es una carta que derrochaba, ¿no? Que era profundamente, transmitía mucho amor, una segunda carta a María Valeria y una carta a su esposa, Estefanía. Como digo, estas cartas no se encuentran en Mayerling, sino en el despacho de Rodolfo en el Hofburg. Las 4 que se encuentran en Mayerling son estas que tenemos aquí. A día de hoy son cartas que no se conservan. Sabemos a través de ellas, sabemos lo que decían por una biografía que se escribió de la emperatriz Isabel, la escribió el conde Corti en los años 20, y al parecer citó el diario de María Valeria. María Valeria, tenemos aquí, María Valeria es la hermana de Rodolfo, y en su diario describe un poco estas notas, pero a día de hoy se consideran perdidas, ¿no? Se ha dicho que la que Rodolfo envía a la emperatriz, su madre la hace quemar o la quema, entonces, bueno, son cartas que no se han conservado, pero que hay referencias a lo que pudo haber dicho. Gran sorpresa fue en 2015, porque sabemos que Mary Betsera escribió 5 notas de suicidio y, gran sorpresa, en 2015 se encontraron en un banco de Viena, en una caja de un banco de Viena. En este caso también, hasta 2015, lo que se sabía de estas notas era lo que había escrito la propia madre de Mary Betsera. Más adelante hablaremos de ello, ¿no? Pero, bueno, se sabía lo que había escrito su madre y, bueno, finalmente, como digo, en 2015 se encontraron 5 notas, una escrita a su madre, otra a su hermana, otra a su hermano, otra al duque de Braganza, que había sido amante, parece ser, de Mary Betsera también, y otra a Marie Larish, ¿no? Esta prima de Rodolfo, que había sido un poco la alcahueta, ¿no? Y bueno, le dice, todo esto ha sido reproducido varias veces, querida madre, debo morir, no sé qué, quiero morir con Rodolfo, y quiero ser enterrada en Heiligenkreuz, estaremos juntos en la muerte como hemos estado en la vida, bueno, en fin, como digo, una nota de suicidio que luego, cuando se ¿Se encontraron sabe, los... se sabe Dime, dime. se sabe esas cartas de dónde salen, o esas notas? Esas notas acaban, es decir, todas acaban en manos de su madre. Y su madre o los descendientes fueron los que presumiblemente lo guardaron en ese banco de Viena. Y sospecho que, bueno, pues a raíz de que bueno, debía haber pasado mucho tiempo, pues se abrió la caja en 2015. ¿No? Pues cuando pasa un tiempo los bancos abren las cajas y nadie reclama nada y se encontró eso. Pero al parecer, según los registros del banco, era una caja que perteneció precisamente a la familia Betsera, ¿no? Y de ahí que, efectivamente, ¿no? La madre las mandó guardar todas, ¿no? Lo curioso de las notas es que tienen el membrete de Mayerling, ¿no? Schloss Mayerling, o sea, castillo de Mayerling. Por tanto, y siempre se ha dicho que son notas auténticas, ¿no? Porque la escritura, efectivamente, luego la propia madre de Mary Betsera dirá que efectivamente era la letra de su hija, que eran notas auténticas, ¿no? El mismo jueves hay la búsqueda del testamento en este despacho de Rodolfo, en el Hofburg de Viena, el llamado Salón Turco, porque tenía esta especie de diván tan peculiar, que hoy en día está en el Museo del Mobiliario de Viena, no está en el sitio original, por desgracia. Las estancias se conservan, todas estas estancias de Rodolfo se conservan, actualmente son oficinas del gobierno, pero bueno, el mobiliario también se conserva, pero no está en el mismo sitio. Y ahí se encuentra el testamento, en esa sala, en ese escritorio, el testamento,
etcétera, las cartas esas, las 4 cartas a las que hacía referencia en una de las notas, y en el testamento lo deja todo, lo cual se ha interpretado como un bofetón a su esposa, lo deja todo a su hija. Todos los bienes que tiene Rodolfo se los deja a su hija, no a su esposa. Su esposa evidentemente, es ¿cómo se llama? La tutora legal de la hija, porque es menor de edad, pero bueno, no le deja nada. Bueno, sí que creo que le deja algo de dinero, ¿eh? Pero el grueso de las propiedades, Mayerling, por ejemplo, lo hereda la hija. Porque Mayerling, eso no lo hemos dicho, Mayerling es una propiedad privada de Rodolfo, ¿eh? La compra Rodolfo y no era un palacio imperial de la corte, sino que era una propiedad privada de Rodolfo. ¿Mm? Ese mismo jueves, por la noche, entre las 9 y las 12 de la noche, se hace la autopsia, ¿no?, del cuerpo de Rodolfo y unos días más tarde, 2 días más tarde, se publicó un extracto de la autopsia de nuevo en el Vienna Zeitung. El Vienna Zeitung sería un poco como el BOE, por así decirlo, ¿eh? De la época, sería un poco el diario un poco oficial donde se hacían los anuncios oficiales. La autopsia es eso, que está en la primera página se publica la autopsia, esto que está señalado en gris, que la tenemos en alemán, en letra gótica, completamente ilegible. La pasé por el traductor del Google, más o menos pues lo hizo correctamente. Y el dictamen de la autopsia llega a 6 conclusiones. Perdón. Primero, que Rodolfo murió porque una rotura del cráneo, que esto se causó, segunda conclusión, fue causado por un disparo hecho desde la parte temporal anterior derecha, es decir, desde más o menos la parte frontal del cráneo a la derecha. El disparo salió por la parte opuesta, por la parte izquierda posterior. Interesante que se hizo en un revólver de mediano calibre. No se dice en ningún momento qué tipo de revólver, qué calibre, eso no deja de ser llamativo para una autopsia. El proyectil no fue encontrado, luego hablaremos de eso, también del proyectil, y la muerte se produjo de forma instantánea en la quinta conclusión, pero quizá la más interesante es la sexta, ¿no? A raíz de distintas cosas, ¿no?, que había en el cerebro, tal, etcétera, cuestiones médicas, dice que todos estos hallazgos patológicos han demostrado que están asociados con estados mentales anormales y, por lo tanto, justifican la suposición de que el acto ocurrió en un estado de confusión mental. Eso es muy importante, porque Rodolfo, católico, heredero de una monarquía católica, no podía ser enterrado católicamente como suicida. Y por tanto, lo que hacía esta autopsia es un poco salvar la situación, decir que, bueno, no se había suicidado en sus cabales, sino en un momento de locura, ¿no? Y por tanto, bueno, pues fue un poco un subterfugio para conseguir el entierro. Y luego la firman pues 3 señores, el doctor Hoffmann, el doctor Kunrad y el doctor Biederhofer. Biederhofer, recordemos, es el médico del emperador el primero que había ido a Mayerling. Lo curioso de esta autopsia es que se publicó este pequeño fragmento en la prensa, pero la autopsia oficial, el documento completo, nunca se ha encontrado. Y lo cual pues ha generado ciertas dudas, ciertas teorías, pero no deja de ser llamativo efectivamente que la autopsia entera nunca se haya encontrado, o que haya pues tantas lagunas en la autopsia, como se habla del revólver, pero no se habla del calibre. La bala, luego el tema de la bala volveremos a ello. En fin, hay varias cuestiones en la autopsia, bueno, se omiten. Y como digo, la fecha presente no se ha encontrado, no existe la autopsia entera, solo el pequeño fragmento que se publicó en la prensa, que luego fue reproducido en otros periódicos europeos, distintos periódicos. Mientras Rodolfo está siendo autopsiado, no sé si existe esta palabra, en Mayerling está ocurriendo otra cosa, que es el traslado y el entierro de Mary Betsera, ¿no? Algo que un poco más creepy, ¿no?, más peculiar, cuanto menos. Y es que, bueno, en primer lugar se hizo la autopsia de Mary. Recordemos, Mary se había quitado el cadáver del dormitorio, se había guardado en un almacén. Luego se dirá que lo habían guardado en un cesto de la ropa sucia y escondida en un rincón. No parece que esto fuera así, se la guardó efectivamente en un almacén por una cuestión básica, una cuestión de conservación. Un almacén donde hace frío para conservar bien el cadáver.
claro, hay que tener presente que los cuerpos habían sido descubiertos la mañana del miércoles. La autopsia de Betsera no se hace hasta la tarde del viernes, del jueves, perdón. Es decir, pasa día y medio casi el cadáver ahí, o un día prácticamente el cadáver ahí, sin que nadie lo toque, ¿no? La habitación cerrada y tal. Son 4 personas las que asisten a esta autopsia, los tíos de Mary, Alexander Baltazzi y el conde Stokow, en este caso era el marido de la hermana de su madre, por eso no tiene el mismo nombre, y 2 doctores. El doctor Auschenthaler, que es un médico de la corte, no es el médico personal del emperador, es médico de la corte, y de nuevo este buen señor Heinrich Slatin, ese señor de la corte, ese funcionario que de nuevo escribe y detalla todo lo que vio ese día, ¿no? Dice que fue una autopsia muy rápida, que se encontraron el cuerpo que estaba desnudo, tal como lo habían encontrado en el dormitorio, no se había tocado nada, tenía la misma sangre, no se había limpiado. El doctor Auschenthaler hace una autopsia rápida y rápidamente dictamina suicidio. Y eso genera un problema, y es que técnicamente Mary no se había suicidado, a Mary le había disparado Rodolfo, de modo que técnicamente era un asesinato. Problema, si se decía que era un asesinato, tendría que haber una investigación judicial. Y para evitar eso, dijeron que no, que Mary también se había suicidado. Eso generaba otro problema. Si es una suicida, no puede ser enterrada en un cementerio católico. Entonces vamos, eh, todas unas maniobras para convencer a el abad de Heiligenkreuz para que dejaran enterrar a Mary, ¿no? Una vez terminada la autopsia rápida, otra cosa interesante a destacar, la autopsia la hace un médico de la corte, porque Mayerling es una residencia de un miembro de la familia imperial. Entonces, él, digamos, legalmente, eh, todos los asuntos dependen de la corte. No es un médico de la policía, sino que es un médico de la corte, porque está dentro del perímetro, de la jurisdicción, que no sabía la palabra, de la corte, no de la justicia civil, ni de la policía. Eso también facilitó que fuera todo, pues, tan rápido, digamos, un poco con cierta alevosía y nocturnidad, ¿no? Luego, y aquí viene la parte pues quizá un poco más peculiar, les dijeron a sus tíos que tenían que trasladar el cadáver, pero que eso tenía que hacerse de la forma más discreta posible. De modo que lo que hicieron fue limpiar el cadáver, vestirlo con la ropa que llevaba el día de su muerte, y sacarlo en un carruaje como si estuviera vivo. Dicen que le ataron un palo de una escoba en la espalda para que estuviera erguida, se la llevan a un carruaje, la suben a un carruaje, porque hay que tener presente que Mayerling estaba rodeado de curiosos, de periodistas, y la sacan en un carruaje como si estuviera viva. Y se la llevan al pequeño pueblecito de Heiligenkreuz, que estaba al norte, en un viaje en plena tormenta, un viaje que parece ser que dura 2 horas a raíz de la tormenta, que hay que bajar varias veces del carruaje a empujar porque las ruedas se atascan en el hielo, en el barro, y Mary sentada en el asiento de atrás del carruaje entre sus dos tíos, perdón, Alexander y el conde Stokow, cada uno cogiéndole un brazo a Mary, ¿no? Y uno de los dos, no recuerdo cuál, escribió más tarde que esa escena le atormentó el resto de su vida, ¿no? El cadáver de Mary Betsera, que además con la tormenta se iba cayendo hacia adelante, hacia atrás, y lo tenían que sujetar durante largas horas hasta que llegaron al cementerio de Heiligenkreuz. De hecho, el propio Slatin, en su memorándum, dice que la escena le recordaba a veces una escena propia de lo que se llamaba un penny dreadful. Un penny dreadful son esas novelitas del siglo XIX de terror, esas cosas así como muy, muy gore de terror que se vendían pues, en periódicos, algo así como una literatura barata, ¿no? Y que esa escena de ese almacén con el cadáver, con la auto, que le recordó todo, pues un poco a esas novelitas un poco góticas, ¿no? Cuanto menos de películas de Almodóvares, eso seguro. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Y luego en Heiligenkreuz pues se hace un entierro rápido, convenciendo al abad que a pesar de ser una supuesta suicida, Mary pues tiene que ser enterrada, se la entierra en una tumba discreta, como es enero cuesta mucho excavar, en fin, ¿eh? Y al alba, al parecer, se pasan la noche intentando excavar, al alba la entierran.
A todo ello, a la madre, a la madre de Betsera, a Elena Baltazzi, le habían dicho, como su hija ha envenenado a Rodolfo, usted se va a ir pitando, la suben a un tren a Venecia y la mandan a Venecia. Le dicen, usted se va a Venecia y desde Venecia dice que su hija ha muerto. Luego, cuando Elena se entera que su hija no ha envenenado a Rodolfo, sino que más bien lo contrario, que Rodolfo ha matado a su hija, ella vuelve, bueno, hay escenas con el emperador, la policía, etcétera, etcétera. En cualquier caso, por instrucciones de la corte, no fue hasta el 16 de febrero, estamos hablando de 15 días después, que finalmente la familia notifica oficialmente la muerte de Betsera, de Mary Betsera. Se dijo que había muerto en Venecia de forma súbita, iban de camino a Corfú y había muerto súbitamente. Y esto se publica en este periódico, no lo voy a pronunciar, es un periódico de Graz, si no me equivoco. Graz es una ciudad austríaca. ¿No? Lo curioso es que se publica en un periódico un poco secundario, ¿no? En los principales periódicos vieneses. La tumba luego en mayo Elena Betsera mandará hacer una nueva tumba para su hija. No esa tumba casi anónima, sino una tumba que es la que se ve más o menos en la actualidad. Ahí es una foto antigua, ¿no? Pues una tumba mucho más bonita, mucho más aparente. Hay que decir que la tumba sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército rojo, el ejército soviético, saqueó las tumbas de ese pequeño cementerio de Heiligenkreuz y durante varios años pues, los huesos de Mary estuvieron pues, un poco tirados por ahí hasta que en los años 50 una señora italiana muy conmovida por esta situación pagó una tumba nueva que luego en los años 90 el cadáver de Mary lo robaron, un señor que se había obsesionado con ella, en fin, el cadáver sufrió también de una historia un poco truculenta, la pobre muchacha, ¿no? Es enterrada como anécdota con la misma ropa que llevaba, que es la ropa que aparece en algunas de las fotografías, aparece con esa ropa, de las últimas fotografías que se hizo, una especie de vestido verde de pieles, que era como color verde. El lunes, mientras tanto, pasa el fin de semana. Todo esto ha ocurrido de la noche del jueves al viernes. Pasa el fin de semana, la prensa con rumores, 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 y el lunes hay una segunda comisión de la Corte que se va a Mayerling, inspeccionan de nuevo el lugar, tanto la habitación donde habían tenido lugar los hechos como la habitación donde se había guardado el cuerpo. Se encuentra la bala. Esto es interesante porque en la autopsia se decía que no se había encontrado la bala, claro, pero más tarde sí que se encuentra la bala. La bala parece ser que es entregada al emperador y el emperador la mandará guardar en la biblioteca privada de los Habsburgo. A día de hoy esta bala no está. Es otro de los misterios de Mayerling. Ha desaparecido la bala, con lo cual no podemos saber qué pistola se utilizó, qué calibre era. Bueno, esta comisión también decide quemar dos alfombras que estaban manchadas de sangre, dos alfombrillas que estaban alrededor de la cama, las queman y redactan un informe de todo ello. El informe a día de hoy tampoco se sabe dónde está. Se sospecha que forma parte de estos llamados documentos TAFE, que luego hablaremos. El martes, prácticamente una semana después de los hechos, el entierro del archiduque Rodolfo en la famosa cripta de los capuchinos en Viena, a la que no asiste la emperatriz por una crisis nerviosa y a la tumba, pues a la cripta, solo bajan los hombres, el emperador, su cuñado, en fin, las mujeres no bajaron a la cripta y dicen que pues, el emperador al final, pues un momento, pues se rompe, ¿no? Y se abraza al ataúd, gritando el nombre de su hijo. Bueno, en cualquier caso, la tumba se puede ver hoy en día, la tumba de Rodolfo, si no me equivoco, es el sarcófago de la derecha. No es la tumba original, perdón, no es la disposición original. La tumba que vemos actualmente se hizo, es una ampliación de principios del siglo XX. La cripta en el año 89 era ligeramente distinta. Bueno, eso es una curiosidad un poco pues, puntillosa, pero bueno, que sepan efectivamente que el sarcófago en origen no se entierra exactamente donde está en la actualidad. El sarcófago sí que es el mismo. Bien, y claro, mientras tanto, pues los rumores habían ido desarrollándose. Solo quedan dos, tres diapositivas y ya termino. Vuelvo a decir, Jonathan, si quieres decir algo, por favor, cualquier cosa, opinión, bienvenida es. No, no, yo de momento bien. A mí lo que sí que es verdad es que a mí lo que sí que me impacta
es una doble versión que hubo en todo momento también, ¿no? La Mm, versión oficial, la versión extraoficial, y que tú a los mentideros de la corte no los puedes callar. Eso no, es, claro. eso es incuestionable. Y vuelto a lo que, cuando tú estabas hablando precisamente de la tumba de Mary, Mm, ahí mentalmente decía, me reafirmo, esta chica es la verdadera víctima de todo esto, mm, de lo que hicieron con efectivamente. el cadáver. Yo sí que sabía eso de que alguien se había obsesionado con ella y le sacó el cadáver y no sé qué. Sí, Eso es, vamos, escabroso total. A sí, mí sí, lo sí. lo que sí que es verdad que siempre me ha extrañado del caso Mayerling, aunque bueno, ahora Mm, me imagino que podemos hablar un poquito de eso más adelante, es tanta falta de documentación. Es, efectivamente. el emperador dio orden de hacer algo ahí, pero luego cuando cayó y llegó la República fueron, claro, porque, pero bueno, por ejemplo, fíjate, se me viene a la cabeza la, la archiduquesa María Cristina Mimi Techen, esta estaba liada con una mujer, con su cuñada, Mm, con Isabel mm, Parma, hermana de María Luisa de Parma. Y siempre se hablaba de que habían escrito cartas, pero esas cartas nunca se encontraron, hasta que sí. curiosamente de repente se encontraron, no sé si detrás de un cuadro Mm. o en un mueble de estos raros, se encontraron un lote de cartas entre ellas dos. O sea que a lo mejor en cualquier momento aparece algún documento de estos en cualquier sitio. Sí, bueno, es lo que decimos, ¿no? Los historiadores lo tenemos muy claro, que la historia se sigue haciendo, ¿no? Eso de que, no, ya está escrito sobre eso, sí, oiga, pero, bueno, muchas cosas vosotros lo estáis viendo, ¿no? Con la biografía de Francisco de Asís, que, bueno, muchas cosas efectivamente que aún se pueden decir, ¿no? Sí, 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 sí. Y yo estoy seguro, seguro, seguro que los Habsburgo algo tienen que tener. Hombre, bueno, sí, yo también convencidísimo. Alguna cosa, ahora lo hablaremos, alguna cosa va por ahí, pero yo estoy convencidísimo que sí, que vamos, muchísimo. Bueno, pues los rumores se desarrollan sobre todo en el fin de semana. Ese fin de semana, el 2 de febrero, claro, la prensa vienesa publicó cosas. Problema, la prensa vienesa fue confiscada. Entonces, rápidamente fue confiscada. Pero, claro, el 2 de febrero creo que es o el sábado o el domingo, recordemos los cuerpos se encuentran el miércoles, pues el sábado o el domingo, este periódico de Múnich, renuncio a pronunciar el nombre, este periódico de Múnich, o Múnich, ¿no? Yo siempre digo Múnich, Múnich, ¿no? Eh, ya publica un rumor diciendo que probablemente el suicidio de Rodolfo tuvo lugar con Mary, ¿no? Que estas dos personas que no se sabieron, bueno, Rodolfo sí que se sabía, ¿no? Pero Mary, ¿dónde está, no? Pues probablemente que se habían suicidado juntas, ¿no? Claro, como era Múnich, fuera de Austria, pues los periódicos no se pudieron confiscar y esto fue copiado o fue, digamos, llegó a la prensa, a otra prensa, ¿no? El 3 de febrero, Le Figaro decía que Mary Betser había desaparecido misteriosamente, no se sabía dónde estaba, ¿no? Una personaje importante, ¿no? Con cierta fama en la alta sociedad vienesa, ha desaparecido y que su familia decía que estaba en su castillo familiar de Pardubice, actualmente Bohemia, bueno, Bohemia, actualmente República Checa, ¿no? Bueno, pero era muy misterioso, ¿no? El 5 de febrero, que martes, el mismo día, ¿no? Que se enterraba a Rodolfo, el periódico francés Le Temps decía que, bueno, corría el rumor en la sociedad vienesa que Mary había muerto y que ese rumor estaba impactando mucho, ¿no? Pero fijémonos, no es hasta el 16 de febrero que la familia hace la notificación oficial. O sea, estamos hablando de 10 días después que no hay la notificación oficial. Bueno, Elena Betsera, la tenemos esta señora aquí a la derecha, Elena Baltazzi o Helen Baltazzi, ¿no? La madre. Ella removió cielo y tierra para hablar con el emperador y que primero le dejaran enterrar a su hija de forma más digna y segundo que el emperador emitiera un comunicado diciendo que su hija no había tenido nada que ver con Rodolfo y que su hija no había matado al archiduque. El emperador dijo que no, porque esto implicaba evidentemente, bueno, echar por tierra la versión oficial, ¿no? Y reconocer que Rodolfo había muerto con otra persona y es más que Rodolfo había pegado un tiro a Mary. Y eso el emperador nunca lo iba a reconocer públicamente.
De modo que, claro, Elena Betsera yo creo que había ahí, y en toda su vida, no, eso ya no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, un cierto, ¿cómo se dice? Una cierta sensación de culpabilidad, ¿no? Porque había sido ella la que había efectivamente liado a su hija con Rodolfo para medrar socialmente, ¿no? Y en mayo ella va a publicar este folletito en alemán, ¿no? Que traducido sería como el Memorando Betsera, en la que ella, pues un poco defiende a su hija como una víctima inocente. Ella misma se dice, no, yo no sabía nada de esta relación. Bueno, es un poco intentando exculparse de todo porque, claro, aunque la versión oficial era una, toda la sociedad vienesa sospechaba ya, si no sabía claramente, que Rodolfo había muerto con Mary y que bueno, había ocurrido algo. El papelito en cuestión, el folletito, fue confiscado, pero de nuevo, el 26 de agosto se publicaron pequeños extractos en la prensa francesa, de nuevo. Gracias a este escrito sabemos, por ejemplo, qué decían las notas de suicidio de Mary, por estos escritos, que luego en 1901 hay una versión más detallada, en fin. Pero bueno, ella insistió, estuvo toda su vida insistiendo y buscando que se la exculpara a ella y a su hija de lo sucedido. Y luego, pues aquí también hubo, aparte de los rumores sobre Mary, varias teorías sobre si Rodolfo y Mary fueron asesinados. Aquí no me quiero detener, quizá esto merecería, Jonathan, un vídeo aparte, sobre todo debatir todo esto. Podemos invitar a Datiu, podemos invitar a Ricardo, a quien sea, a debatir durante 5 horas sobre las teorías de esto, pero sí resumir las 5 que hay. Lo interesante es que el 3 de febrero, domingo, el New York Times, o sea, fijémonos, ¿no? New York Times, a la otra punta del mundo prácticamente, ya decía que, bueno, que hay rumores en las capitales europeas y que no parece que fuera un suicidio, que desacreditan la teoría del suicidio. Teorías del asesinato. Que fue asesinado Rodolfo por un guardabosques, al descubrir que Rodolfo se había liado con su esposa. Bueno, que fue asesinado en un duelo por un aristócrata, que fue asesinado en una pelea por una botella de champán. Le dieron un champanazo, supongo que se llamaría así, ¿no? Un golpe en una botella. Esta teoría tuvo mucho éxito, sobre todo entre los familiares de Rodolfo, curiosamente, ¿no? El propio gran duque Fernando de Toscana decía que él había visto el cuerpo y que tenía cristales en la cabeza, ¿no? Que tenía cristales incrustados en el cráneo. Bueno, y el propio Friedrich, bueno, el Friedrich Wolf, dirán, ¿este señor quién es? Este señor era un carpintero que en los años 20 también dijo, o más tarde creo, dijo que él le habían encargado, después del asesinato, reparar el parqué de la habitación y que lo había encontrado todo destrozado, los muebles destrozados, bueno, en fin. Lo que han dicho los historiadores es que, aunque muchos familiares han comprado la teoría del asesinato, esto lo dice muy bien Greg King y Penny Wilson, que muy probablemente se trata, pues, por parte de la familia de un intento de exculpar a Rodolfo de un posible asesinato de Mary y de un posible suicidio. Entonces, siempre es mucho más creíble, mucho más, consuela más, ¿no?, esa teoría de decir, no, es que fue asesinado. Y luego tenemos los rumores del nuncio papal. Luigi Galimberti era un señor que estaba muy enterado de todo y que él parece ser que la tarde esa de que descubren los cuerpos, él se va corriendo a Mayerling. Oficialmente él dice que a rezar por la muerte, ¿no?, por el alma del difunto. Extraoficialmente, este señor le gustaban mucho los chismorreos y él quería ir ahí a verlo en la escena del crimen, ¿no? Y luego, bueno, escribe una carta al emperador alemán, no, perdón, le habla de varias cosas del emperador alemán, y el emperador alemán, a su vez, él escribe una carta a Bismarck, diciendo, bueno, cosas muy peculiares, ¿no? Como que el disparo no era en la cabeza, sino que era no sé dónde, en fin, un conjunto de cosas que hoy en día los historiadores se las toman un poco con pies de plomo, porque efectivamente el Vaticano siempre está muy enterado de todo, pero Luigi Galimberti era un señor porque le gustaban mucho los rumores, ¿no? Entonces, bueno, hasta qué punto vio el cadáver o no, pero bueno, también hay pues una rama. Luego, que si fue asesinado por conspirar contra su padre en Hungría. Esta quizás es la parte que hay una cierta credibilidad, porque se sabe que Rodolfo tenía conexiones con ciertos círculos independentistas húngaros. De nuevo, como digo, esto lo dejaremos
para otro vídeo. Y hay la famosa historia de que Rodolfo, ¿no? Antes de irse a Mayerling, le entrega a su prima Marilarish una caja con documentos y le dice, si yo muero, alguien vendrá a buscar esta caja. Y a buscar esta caja viene este señor, el archiduque Juan Salvador. Coge la caja, Marilarish nunca supo lo que había en la caja, y este señor Juan Salvador llega a un determinado momento que él renuncia a los títulos, se va a la Argentina y ahí en Argentina desaparece. Y se ha dicho, ¿no?, que la caja misteriosa que contenía estos documentos, bueno, pues supuestamente relacionados con una conspiración de Rodolfo para derrocar a su padre en Hungría y convertirse él en rey de Hungría, pues que esa caja se perdió. Pero recientemente se descubrió, en los años 90, que esa caja acabó en manos del amante del archiduque Juan Salvador. Y sus descendientes, en el año 93, entregaron la caja a Otto de Habsburgo. Otto de Habsburgo nunca llegó a decir que había en la caja, pero aparentemente sigue estando en manos de la familia Habsburgo, ¿no? Por tanto, es una de las cosas que quizá... Y luego siempre se ha dicho también que o Rodolfo fue asesinado por espías alemanes a las órdenes de Bismarck o por espías franceses a las órdenes de Clemenceau. Bueno, la mayoría de los historiadores serios hoy en día descartan esas posibilidades, ¿no? Terminamos ya con los documentos TAFE, ¿no? ¿Dónde están? No lo decías tú, ¿dónde están estos documentos? ¿No? Todas estas cosas que faltan. Bueno, pues una de las posibles explicaciones son estos documentos. El conde Eduard Tafe, el señor de la foto, era primer ministro y es el que se encarga de supervisar, ¿no?, la investigación, y una vez termina la investigación lo confisca todo, toda la documentación que haya, y se la lleva a su castillo de Elišov, actualmente Bohemia, actualmente República Checa, y los tiene ahí. Su hijo Heinrich Tafe, en 1912, cuando el gobierno austríaco le pide los documentos, le diga, oiga, que su padre se llevó documentos que son de un asunto importante. En 1912, Heinrich Tafe dice que no, que él no los tiene, que se han perdido, que no los tiene. Pero se sabe que en 1919 se los deja ver a su prima, la condesa Basilko. Y se sabe que en 1922 le permite a un profesor de Praga, que está escribiendo una biografía sobre su padre, que consulte los documentos. En 1926 hay un incendio en el castillo, en la biblioteca del castillo, y se dice que ahí desaparecen definitivamente estos documentos de Mayerling. Al parecer, luego se ha aclarado que el incendio tuvo lugar en la biblioteca del castillo, no en el archivo del castillo, que es donde estaban los documentos. Bien, Heinrich Tafe es sucedido por su hijo, por así decirlo, ¿no? Su hijo hereda los documentos y en 1937 su hijo se va a Irlanda. Estamos en el contexto del nazismo, del Anschluss, etc. Él abandona, bueno, en este caso, él vivía en República Checa, ¿no?, en Checoslovaquia. Se va a Irlanda y presumiblemente se lleva con él los papeles. Y finalmente, el último dato que yo tengo son los historiadores. Rudolf Tafe, primo del anterior, Rudolf Tafe, cuando le preguntaron en los años 60, 70 sobre los papeles, dijo una cosa muy ambigua, dijo que no sabía nada de esos papeles, pero que si existieran no hay nada interesante que consultar. Entonces, al mismo momento está diciendo que no existen, pero que sí existieran. Y bueno, este señor murió en el año 85, no sé quién es su heredero, insisto en los datos que yo tengo. ¿Existen o no estos papeles? Bueno, sigue el debate. Quien nos habla de estos papeles es precisamente esta señora, la condesa Basilko Serecki, que en 1919 los ve, los lee. Y lo interesante es que en 1955 ella escribe el llamado Protocolo Basilko. Ella se pone en contacto con los archivos austríacos, insisto, en el año 55, ha llovido mucho, es decir, había pasado mucho de Mayerling. En el año 55 ella se pone en contacto con los archivos austríacos y hace una declaración que ella insiste que no quiere que se haga pública, pero que la hace únicamente para que los archivos austríacos sepan que ella vio los documentos Tafe. Ella estuvo en octubre de 1919 en este castillo de Elišov, ella vio los documentos y ella escribe
este protocolo basílico es un texto muy cortito, ¿eh? De hecho, son 2 textos de 2 días distintos, pero es muy cortito lo que ella dice. Ella dice que estos documentos notas que se intercambiaron el conde Taffe, primer ministro, y el barón Kraus, jefe de policía, curiosamente abuelo de la condesa, que al mismo tiempo era prima de Heinrich Taffe, el hijo del primer ministro, y ella dice que estos documentos eran notas intercambiadas que contenían las 2 autopsias de los cuerpos, las autopsias completas, que según las autopsias Rodolfo se habría disparado no en la cabeza, como se dice en el extracto que se publicó en la prensa, sino en la boca, y, cosa interesante, que Mary estaría muy probablemente embarazada, o según la autopsia, probablemente no, estaría embarazada de 5 meses. Bueno, terminamos en cierta manera con esto. Muchas cosas siguen sin resolver. Y qué recomendación les hacemos a quien vea este vídeo y haya llegado al final del vídeo. Hay dos libros emblemáticos de Mayerling. El primero, el de Fritz Jutman, publicado en el 60 y algo, 68 creo, en alemán, Mayerling ohne Mythos. Traducido sería Mayerling sin mitología, sin mitos. En los 70 se publicó en inglés, algo así como Mayerling, The Facts Behind the Legend, o algo así, los hechos detrás de la leyenda. Fritz Jutman hace un auténtico análisis policial de Mayerling. Es maravillosa la obra de Mayerling, es detalladísima, pero también es dura de leer, hay que decirlo, ¿eh? Leer un informe policial nunca es ameno. Entonces es una obra con muchos detalles, muchas transcripciones de declaraciones, etcétera, etcétera, pero es durilla de leer. Y en el 2018 creo que es, este señor, Greg King, conocido, ¿no? Porque ha escrito varias biografías de distintos miembros de la realeza, algunas especialmente pues, interesantes, ¿no? Este señor y Penny Wilson escribieron pues, un libro muy interesante, Twilight of Empire, que precisamente habla de la tragedia de Mayerling. Yo lo recomiendo a la gente, está en inglés, claro está, pero casi diría que se lee como una novela de Agatha Christie, ¿eh? Porque hay un poco pues, la presentación de los personajes, el crimen, las teorías del crimen y al final la última parte es un poco la teoría de estos 2 historiadores de qué pudo ocurrir en Mayerling. A mí me parece muy coherente su teoría, evidentemente es una hipótesis, no todo está demostrado, pero su teoría me parece muy coherente, es una teoría que descarta, ya lo decimos ahora, descarta el asesinato, es una teoría que claramente indica apoya, ¿no?, la idea del suicidio, pero explica muy bien cómo se llegó pues, a esa decisión, ¿no?, del suicidio, ¿no? Y pues, un poco todo el contexto familiar, los hechos que ocurren y que llevan, como digo, al suicidio. Y nada, pues este sería un poco mi narración del true crime, ¿no?, que fue Mayerling. No, pero es interesante. Y sobre todo, a mí que yo también soy un poco chismoso, las cosas como son. Pues Todos a mí, los historiadores lo somos, Jonathan. Hombre, pues, si no no nos dedicaríamos a eso. no, no, si no seríamos más de la economía del siglo XVIII en el sur de España. Entonces, pues, Efectivamente, efectivamente. a mí los rumores me interesan un montón. De dónde Mm. salen, cómo van, cómo vienen. Entonces, no es de extrañar que una sociedad como la vienesa, en ese contexto, en ese momento, también una familia imperial tan aburrida, pues de repente aparece una cosa de estas y aquí pues todo el mundo hable. Hay cosas, a Mm. mí hay cosas que me parecen particularmente interesantes y que no tienen nada que ver. Es decir, posiblemente esta chica pudiera estar embarazada, no sé, ¿eh? Pero Mm. bueno, es posible. Todo esto de la conspiración de Rodolfo, yo ya no sé si lo que quería era independizar Hungría o coronarse el rey de Hungría, no sé qué, no sé cuánto, yo eso lo puedo ver bastante plausible. Yo veo Mm. muy plausible porque este hombre es cierto que tenía, y además el emperador Francisco José, vuelta a lo mismo, también lo sabía, que Mm. tenía ciertos contactos con líderes de grupos independentistas de la zona húngara. Sí. Que lo quisieran a él utilizar o que lo quisieran coronar o lo que sea, eso ya da igual, pero que Sí. posiblemente él quisiera participar en eso. Que fuera óbice para que lo mataran en una conspiración cortesana para que eso no ocurriera, no, hombre, eso no.
No creo yo. No, no, yo creo que pienso que quizá la cuestión va más en el sentido que él se lía tanto con este asunto que al final una de la única salida pues quizá es pegarse un tiro, ¿sabes? Porque se ha liado tanto con este asunto, al menos lo que dicen Greg King y Penny Wilson, a mí me parecía, te digo, coherente, Sí, sí, pero sí. quizá que se lía tanto, ¿no? Porque, claro, mientras él está en Mayerlink en Budapest, se está aprobando una ley sobre el ejército que está teniendo mucha contestación por parte de los sectores más independentistas, hay disturbios en Budapest, es una situación política en Hungría un poco tensa, ¿no? Y no deja de ser curioso que él se vaya a Mayerlink así sin avisar, con cierto secretismo, bueno, también se ha relacionado un poco con esa situación en Sí, sí, Hungría. no, y es bastante plausible. Yo eso es lo que siempre he visto más coherente, lo de Mm, el estar el implicado en estos movimientos independentistas eh, mm, o emancipadores de Hungría, mm. que por supuesto iba en contra del sentido patrimonialista de Francisco José, Claro, que sentiría como que le han arrancado un brazo. Pues, claro, sí. efectivamente. Entonces Ujú. me parece muy interesante. Yo te animo a que cuando tengas tiempo te sientes y escribas una biografía de Rodolfo o un libro sobre el caso Madrid. Bueno, te recojo el guante, quizá algún día, quizá algún día. No, la verdad es que, bueno, claro, en español hay muy poquita cosa. Muy poco Y y bien hecho no hay nada que yo sepa, ¿eh? mm, No, a mí me hubiera llegado por algún lado, porque cuando uno está metido en estos mundos, cuando sale algo bueno siempre nos llega por un sí, sí, lado. sí. Y que yo sepa, no sé si hay algo, alguna cosita, pero no tiene un calado profundo ni tiene nada de eso. No, no. Hay, bueno, claro, la biografía de Sisi, de Brigitte Hamann, que está traducida al español, ¿no? Pero luego las biografías de Francisco José, de Jean-Paul Blet, creo que están todas en francés o en inglés o en alemán, si no me equivoco, entonces en español. También el interés, creo yo, de hacer este vídeo, ¿no? Un poco para el mundo hispano, eh, poner un poco las cosas en orden dentro de nuestro desorden, eh, pues para quien le pueda Sí, sí. interesar. No, pero una vez que ya estamos en el final, mm, Mm. no creo que haya quedado tan mal, ¿eh? Ha sido No, un orden desordenado, pero un orden. no, pero al final es lo que decimos siempre, es el encanto también de una conversación. Una conversación no es, no es como una obra de teatro, cada uno tiene, sino que bueno, pues van saliendo cosas y las vamos tratando. Y eso es Sí. lo bonito, ¿no? No sé si subiremos esto de golpe o lo partiremos, no sé. Pero bueno, la gente lo verá, ¿eh? Luego la gente lo ve. Mm. Luego la gente lo ve. Así que, pues ya está, Enrique. Un placer Nada. eh, Igualmente, Jonathan, un placer estar invitado a tu canal, un placer aparecer en el canal. Nada, desde luego, pues yo encantado. Eh, yo también. A mí me encanta que aparezcan colaboradores. Te confieso que, como te he dicho antes, son vídeos mucho más fáciles para mí, incluso más fáciles de edición para mí, entonces son mucho mejor. Pero bueno, y sabes que estás invitado cuando quieras. Eh, Muchas gracias. tenemos pendiente hacer algo, Jesús, tú y yo, Ujú. sobre Igualmente. sobre unos reales Mm. sitios o algo así, Ujú. y ya está. Así que te utilizaré más veces, eso seguro. Nada, nada, yo encantado, encantado. Comparado con desbrozar lo de Mayerling, cualquier cosa será mucho más fácil porque ha sido complicadito desbrozarlo todo y resumirlo para eso, para no estar aquí 6 horas hablando de declaración por declaración. ¿Eh? Exacto. Y bueno, pues a los que nos veis o nos escucháis, pues muchísimas gracias. Estamos Mm. aquí, como siempre. Yo en la caja de descripción pondré el Instagram de Enric, por si queréis contactar con él, hacer alguna pregunta o lo que sea. Y como siempre, pues nos vemos otra vez en el canal, en otro vídeo o en otra grabación. Así que hasta luego.